Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos en la recta final del día de hoy. Hoy tengo el placer de presentarles a Jano García, que hablará sobre la democracia totalitaria. Jano es economista, director de Liberal.com, autor de La Gran Manipulación y El siglo del socialismo criminal, 1 y 2, y actualmente está trabajando en su próximo libro y hoy vamos a tener el placer de escuchar un adelanto de él. La dinámica, Jano, será 30 minutos y luego daremos lugar a preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles que estéis aquí en esta friolera tarde y también agradecer a la Fundación Civismo y a Yamila especialmente, que ha sido por su insistencia, por lo que ha conseguido que después de 1 año y medio dé de nuevo una conferencia. El título de esta conferencia es La democracia totalitaria, que a priori diréis, bueno, pues estos son términos que, en fin, son antagónicos, democracia, totalitarismo, ¿cómo puede ir unido de la mano esto? Pero antes de abordar este término y qué supone en la actualidad, hay que hacer una pequeña travesía a lo largo de la historia. Cuentan las crónicas de agosto del año 1789, concretamente el 28 de agosto de 1789, que la Asamblea Constituyente francesa se hacía una pregunta que por aquel entonces era revolucionaria. Era ¿cuánto poder debía tener el rey de Francia, Luis XVI? Ahora sí, ahora escuchamos todos los días pues que el rey no tiene que firmar los indultos, que el rey no sé cuánto, que el rey no hace nada. Bien, ahora es común hablar del papel del rey, pero por aquel entonces no lo era. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que hubo una gran división dentro de esa asamblea. Por un lado estaban los que eran partidarios de continuar con la monarquía o modificar y reformar ciertos aspectos, pero que siguiese estando el rey en Francia, y luego, por otro lado, estaban los que querían acabar con la monarquía. Esto empezó a tener un debate muy pasional, lo explica muy bien Gustavo Bueno en su obra El mito de la izquierda y la derecha, y se conformaron dos bloques. Por un lado, el bloque de derechas, que eran los que eran partidarios de continuar con la monarquía, y por otro lado el bloque de izquierdas, y se fueron agrupando así en la Asamblea Constituyente. Este concepto, cuando, 4 años más tarde, al rey de Francia, Luis XVI, y a su esposa acabaron guillotinados, esto lo sabemos todos, pero sí que estuvieron vigentes estos términos derecha e izquierda, y se siguió continuando, posicionándose de esa forma según cuáles eran las posturas que defendían unos u otros. También lo vemos como en la actualidad sigue estando vigente, todos hablamos de derecha y de izquierda, pero la gran pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿eso tiene sentido? ¿Podemos hablar de una derecha internacional o podemos hablar de una izquierda internacional? Porque si yo os pregunto, por ejemplo, qué banderas enarbola la izquierda, pues seguramente me diréis, bueno, el matrimonio homosexual, me diréis el aborto, me diréis la eutanasia, pero si lo analizamos y pensamos si esto ocurre en otros países, tenemos ahora mismo el caso de Perú, su flamante presidente, Pedro Castillo, que es abiertamente contrario al matrimonio homosexual, contrario al aborto, contrario a la eutanasia. No sé si recordáis a Evo Morales, también era un tipo que era contrario al matrimonio homosexual. Es decir, en Hispanoamérica es mucho más difícil, quizás con la excepción de Argentina, pero es mucho más difícil que este discurso cale en lo que se considera izquierda en Hispanoamérica. O sea que en realidad nosotros deberíamos hablar de izquierda española, derecha española, porque esto también pasa con la derecha. Si yo os pregunto qué diferencias, por ejemplo, aquí decimos la derecha, centro-derecha, englobamos al Partido Popular, pero si tú coges el programa económico del Partido Popular, le tapas el logo y lo envías a Estados Unidos o lo envías al Reino Unido, está a la izquierda del Partido Laborista del Reino Unido, que supone que es el partido de izquierdas de allí, y está a la izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos. Por lo tanto, hablar de derecha o izquierda, ya sé que en esta época en la que queremos tener como una idea absoluta de todo, es un poco complicado, pero deberíamos intentar utilizar mejor ese término. Entonces, como ya tenemos claro que no deberíamos hablar de una izquierda mundial ni tampoco una derecha mundial, lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿y qué diferencias sustanciales hay, si hablamos de Europa, de Occidente, entre la izquierda tradicional occidental y la derecha tradicional occidental? Si yo les digo 5 diferencias sustanciales que puedan encontrar entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y cuando me refiero a diferencias sustanciales no digo que uno te sube el IRPF 2 puntos y que el otro te lo baja medio punto, sino diferencias sustanciales a la hora de abordar un modelo de país,
un modelo de Estado? Pues realmente vemos que hay pocas, muy poquitas diferencias. Teniendo claro que este término va a seguir estando vigente, el de derecha e izquierda, por una sencilla razón, y es que es muy útil para la masa, cuando hablamos de derecha o de izquierda, enseguida te identificas. ¿Tú qué eres, de derechas o de izquierdas? Pues yo soy de derecha, yo soy de izquierdas. Es un mecanismo que se utiliza por parte de los políticos, que para ellos es bastante común y sobre todo es muy satisfactorio. Sabemos, la política siempre ha sido así, tampoco debemos rasgarnos las vestiduras cuando todo el mundo empieza, es que deberíamos tener consenso. Bueno, los consensos se dan en las dictaduras, ahí sí que hay un gran consenso. Pero lo cierto es que, bueno, utilizar estos términos va a seguir siendo vigente, aunque no sea lo correcto. Incluso si quisiésemos ser más correctos, deberíamos hablar de liberales, socialdemócratas, conservadores, democristianos, porque esas ideas sí, el que un liberal defiende el mismo modelo de Estado para España que para República Checa, que para Tailandia o que para México. Entonces, eso sería lo correcto. Pero esta dicotomía que sigue estando, y realmente sí que tuvo cierto sentido hasta la caída del muro de Berlín en 1989, que sí que eran bloques muy bien diferenciados, porque por un lado estaba la izquierda, que eran comunistas, socialistas, socialdemócratas, aunque los socialdemócratas iban huyendo un poco de ese pasado tan nefasto que había dejado la Unión Soviética, pero la derecha sí que esa alianza entre liberales y conservadores se daba. Tenemos ejemplos como Margaret Thatcher, que era una liberal conservador, o lo mismo con Ronald Reagan, que estuvieron gobernando y eran referentes y siguen siendo referentes tanto para los conservadores como para los liberales. Pero eso se rompe, ¿no? Y cuando eso se rompe, ahí ya vemos cómo empezamos a tener otras perspectivas. A partir de 1989 cambia por completo el modelo, y lo cierto es que nos encontramos como, por ejemplo, estos bloques de esta izquierda y derecha, o esa diferencia que nos quieren hacer creer, sí que defienden ciertos aspectos sin importar el qué, el dónde y el cómo. Esto es muy importante, porque generalmente muchas veces me preguntan, Jano, ¿y tú qué opinas de esto? Digo, bueno, pues depende. ¿Estás a favor de la democracia? Hombre, pues explícame primero cuál es tu concepto de democracia. ¿Estás a favor de la libertad? ¿Qué entiendes tú por libertad? ¿Estás a favor de que progresemos? Sí, ¿cómo? O sea, todo es discutible, es un recurso que deberíamos utilizar mucho más, porque hablar está muy bien, esto es muy común y tontos motivados en estos días no nos faltan, que te empiezan a dar una especie de dogma revelado de no, esto es la salvación del planeta, sin importar la cultura del país, sin importar la historia, sin importar la sociedad, en fin. Pero sí que hay ciertos aspectos, como les decía, que sí que utilizan tanto la izquierda occidental como la derecha occidental, que son 5 bloques. Esos 5 bloques son el cambio climático, el feminismo, el racismo, la igualdad y, por supuesto, la redistribución de la riqueza. Si ustedes escuchan cualquier discurso de esa supuesta centro-derecha o derecha, me da igual que sea en Alemania, me da igual que sea en España, me da igual que sea en el Reino Unido, se encontrarán con que todos creen que son auténticos problemas que debemos solucionar. Y todos siempre acaban involucrándose en su discurso. Siempre estamos escuchando el rollo este de que el mundo se acaba, que estamos ante el fin de nuestros días, que hay poco menos que un feminicidio en Europa occidental, que el racismo es una cosa, vamos, intolerable. Ahora lo estamos viendo con la Eurocopa, muchos equipos se arrodillan, etcétera, etcétera. Lo vemos también con la desigualdad, que dicen, bueno, la desigualdad es mala. Yo creo que la igualdad es muchísimo peor, pero bueno, esto sería para un largo debate. Porque muchas veces nosotros nos quedamos un poco en lo que es el nombre, ¿no? Soy de derecha, soy de izquierdas. Sí, pero realmente los hechos, que es lo importante. ¿Qué defiende unos, qué defienden otros? ¿Qué medidas aprueban cuando están en el poder unos y otros? Y en estos 5 bloques, sin excepción, todos están de acuerdo. Porque como digo, el discurso, sí, pues uno puede decir lo que quiera. Y también ocurre por parte de la derecha mediática algunos aspectos que, por ejemplo, hablan del gobierno social comunista. Hombre, que me explique a mí alguien cómo podemos tener un gobierno comunista en España cuando no tienen ni el control de la política fiscal ni la política monetaria, que es de primero de revolución comunista. O sea, es imposible. Estando dentro de la Unión Europea, eso no se puede dar. Pero luego también nos encontramos con gente que dice, no, es que China es comunista, porque como es el Partido Comunista Chino el que manda, y poco importa que Li Keqiang, que es el primer ministro, que no conoce casi nadie aquí en Europa, hace un par de meses, 4 meses, firmando el acuerdo de libre comercio más importante de la historia de la humanidad, que englobaba el 30% de la población mundial y el 30% de todo el comercio. Incluso cuando lo firmó, él llegó a declarar que era una victoria al libre mercado. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por
por lo superficial y realmente olvidamos cuáles son los hechos, que es lo importante. Las palabras no valen absolutamente para nada. Lo que importa son los hechos y las medidas que se aprueban. Y como digo, tanto la derecha occidental como la izquierda tradicional occidental están a favor de esos 5 bloques. A esta nueva ideología muchos han intentado darle nombre, ¿no? Nos hemos encontrado con, por ejemplo, algunos lo llaman políticas identitarias, están muy de moda. Otros lo llaman marxismo cultural, otros posmodernidad, otros lo dicen status quo, el nuevo hombre, etcétera, etcétera. Pero realmente ese concepto, desde mi punto de vista, y esto bueno, lo tendré acuñado en mi próximo libro, no hace realidad a lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es que estamos en la era de los sentimientos, pura y dura, en la que todo supuestamente está mal, en la que el viejo mundo del que venimos, que es el que nos ha hecho que Occidente, porque esa es una realidad, nunca antes Occidente había sido tan libre y tan próspera. Es algo que deberíamos estar orgullosos de ello. Somos una excepción histórica, ya si hablamos en términos de guerras y de paz, todavía más. Pero como todo eso no importa, lo que importa es el sentimentalismo barato, en lo que nos encontramos es en un término que yo he definido como la alogocracia, que viene a ser el gobierno de los desprovistos de razón y lógica para hacer frente a los desafíos que evidentemente tenemos en nuestro tiempo. Esta nueva ideología responde a una jerga superflua que a modo de ensalada se mezcla y como cuando vas a un restaurante y coges la carta y de a ver qué le gusta, ¿no? Entonces nos encontramos con términos que voy a leer porque he hecho una pequeña recopilación, muchos de ellos desconozco cuál es su significado, pero los escuchamos todos los días. Nos encontramos con economía feminista, economía verde, afrofeminismo, patriarcado, brecha salarial, opresión, discriminación, veganismo, micromachismo, indigenismo, víctimas interseccionales, esto a mí me encanta, diversidad, inclusión social, solidaridad, conciencia de clase, indignado, empoderamiento, transparencia, constructo social, animalista, vegetariano, cisgénero, racializar, marxismo con perspectiva de género, esta es mi favorita. Luego tenemos lenguaje inclusivo, por supuesto, reasignación, revolución vegana, antiespecismo, heteronormatividad, interrupción voluntaria del embarazo, para no llamarla aborto, porque todavía pues no tiene mucho, hay cierta resistencia a esto, entonces pues lo llamamos así para ver que la gente nos entere. Transfobia, deconstrucción de la masculinidad patriarcal, identidad sexual, teoría queer, feminismo de tercera generación, transhumanismo, altermundialismo, reconstrucción postcolonial, sociedad feminista, sentimiento colectivo, economía con perspectiva de género, por supuesto, xerofobia, ecologismo capitalista, fabricación sostenible, transporte sostenible, energía verde, impuestos verdes, impuestos resilientes, tasas redistributivas, minorías sexuales, migrantes, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tirar una obra con todos estos términos que, como les digo, ustedes disponen de una amplia gama para escoger cuál es el suyo. Entonces, claro, dices, bueno, vamos a ver. Como en esta sociedad, que nuestras necesidades están cubiertas, ¿a qué podemos jugar? Escoja usted. ¿Qué quiere hacer usted? No, yo quiero salvar a las mujeres. No, yo quiero salvar a los negros. No, yo quiero salvar a los chinos. Yo quiero salvar el planeta. Incluso, si eres un poco más ambicioso, puedes llegar a salvar al ser humano. Estamos en esto. Hay gente que de verdad se cree que el ser humano depende de sus acciones. Lo mismo pasa con el cambio climático, que ahora abordaremos. Entonces, esto es maravilloso, porque claro, por poner un ejemplo, un tipo que conoces a uno, oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice, no, pues yo soy administrativo, estoy ahí metido en una institución pública, cobro mes 1000 y pico y estoy de 8 a 3. Claro, ese ahora ya no se dedica a eso. O dices, ¿tú a qué te dedicas, Félix? Y Félix te dice, no, yo trabajo poniendo sellos, pero en realidad lo que me dedico es a salvar el planeta. Llegan a ese nivel de egocentrismo que a mí me parece fascinante, de creer que el planeta depende de que yo esta botellita de plástico la meto en un contenedor o la meto en otro. Y que, por supuesto, la culpa es del perverso blanco occidental, que es el único tonto que es posible de seguir pagando todo este tipo de cosas. Y además utilizan un mecanismo que es muy útil, ¿no? Y es, pero ¿tú no estás a favor de respirar aire puro? Claro, todos dirán, sí. ¿Y tú no estás a favor de salvar a las mujeres de este feminicidio? ¿Acaso tú no estás a favor de salvar a los negros de esta opresión racista a la que están sometidos? ¿No te importan los animales? ¿Cómo puedes ser tan egoísta que no te importa la vida de los animales?
Entonces, como estamos en esto, lo que supone es que estas preguntas trampa, que ya vienen con una respuesta, que es, bueno, a mí se me pregunta, ¿tú estás a favor del transhumanismo? Mi respuesta primera es no, desde luego, pero como primera premisa estoy en contra de todo. ¿Y ¿estás a favor de esto? No. Y luego ya veremos, esto es una anécdota que contaban de Unamuno, cuando estaba en Salamanca. Él cada vez que iba al Café Novelty, que iba todas las tardes, él entraba, decía buenas tardes, no sé de qué están hablando, pero me opongo rotundamente. Eso como primera premisa. Y luego ya veremos si estamos de acuerdo, ¿no? Porque claro, el transhumanismo, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Estás de acuerdo? Pues no. Entonces, lo que vemos es como estos 5 bloques, a través de los sentimientos y de la irracionalidad, se van presentando constantemente a la población. Y ahora es común, por ejemplo, la libreta esta es reciclada, ¿no? Yamila, es común que todo, pues que me parece muy bien que reciclemos y parece todo estupendo. Pero ¿cuáles son los resultados que nos están otorgando estas políticas que vienen a salvar a las mujeres, que vienen a salvar a los negros, que vienen a salvar al planeta, que vienen a salvar al ser humano, etcétera, etcétera? Pues si lo vemos, en el caso de Occidente, este nuevo dogma revelado, lo que nos está ocasionando es un poder adquisitivo que cada vez es menor en la población. También vemos cómo aumenta el auge de partidos populistas, porque no se están dando respuestas a problemas que sí que se tienen, porque claro, hablar de inmigración es políticamente incorrecto. De hecho, la mayoría de partidos, supuestamente de izquierdas o de derechas, abandonan esa lucha, y esto se lo dejan a los nuevos partidos. Ahora hemos visto en el caso de Francia, que tiene un problemón tremendo, como Macron empieza a ponerse firme con el Islam, pero en realidad lo hace ¿por qué? Porque ve que peligra su victoria, porque tiene el Frente Nacional que está dando respuestas, aunque no sea lo deseable que gobierne el Frente Nacional, es el que está dando respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos, porque la realidad es que nuestro problema no es que el mundo se vaya a terminar. Ahora luego hablaremos del cambio climático porque da para mucho. Entonces, bueno, lo que estamos nosotros también es en esta época en la que queremos negar pues, la naturaleza humana en sí mismo. Queremos creer que vamos a conseguir que algún día el ser humano deje de asesinar. Desgraciadamente eso no va a ocurrir nunca, porque la naturaleza humana es como es, igual que hay personas buenas, hay personas malas. También creemos que vamos a conseguir que desaparezca la pobreza. Eso nunca va a ocurrir. ¿Puedes conseguir que haya menos gente que esté en una situación precaria? Sí. ¿Vas a conseguir que el 100% de la población nade en la riqueza? No vas a poder conseguirlo. Es imposible. Pero como estamos ante ese falso pretexto en la que se cimienta la logocracia, que es en los sentimientos puros y duros, vemos como estos bloques que han ido poco a poco entrando en nuestras vidas y que ahora sí, todos estamos familiarizados de una forma o de otra con estos problemas, incluso los vivimos, el caso de la factura de la luz en España. El 62% de lo que pagamos son tasas supuestamente para salvar el planeta y otro tipo de cuestiones muy importantes. Pero, ¿realmente quiénes conforman esta nueva logocracia? Pues realmente la inmensa mayoría de los estamentos sociales más importantes. Tenemos desde los partidos políticos, pasando por las multinacionales, que se sirven de este pensamiento único reinante para seguir engordando su cuenta corriente. El otro día, esto fue fabuloso, había un chico que compartía una foto encantado de Doritos porque habían puesto la bandera LGTBI, ¿no? Diciendo a ver si aprenden otras empresas de esto. En fin, que creas que esto es lo relevante para que los homosexuales puedan vivir tranquilos es cuanto menos curioso. Y luego también la hipocresía es en lo que está cimentado todo esto, ¿no? Estas multinacionales que están muy preocupados por la explotación, pero luego siempre que pueden recurren a ella para abaratar los costes de sus productos. También están los influencers que se rasgan las vestiduras, pero ojo, se rasgan las vestiduras cuando se las dicen que tienen que rasgarse las vestiduras. El caso del movimiento Black Lives Matter, con el caso del racismo lo vimos, como de repente todas estas influencers empezaban a estar preocupadísimas, pero muy, muy preocupadas por la vida de los negros en Estados Unidos. Que hacía 2 semanas habían asesinado a otro, pero como se llamaba George Floyd y no lo habían vendido, no importaba. También hemos visto lo mismo ahora aquí también con el caso de las pobres niñas de Tenerife. Hasta la Casa Real ha salido lamentando su pérdida. Nadie se acuerda de Yaiza, una pobre niña que asesinó a su madre. Pero como no ha tenido bombo, de hecho a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera se han enterado, que esto ocurrió 4 días antes de la noticia de la muerte de las niñas. ¿Por qué? Porque son los medios de comunicación cuando te dicen cuándo debes de ofenderte y cuándo no. Y con el movimiento Black Lives Matter ocurrió lo mismo. Casualmente tenías que ofenderte y preocuparte por la vida de los negros antes de las elecciones. Y ya después de las elecciones
prácticamente el movimiento ha desaparecido. Esto ha servido para que, entre otras cosas, la cofundadora se haya hecho millonaria, obviamente, a costa de la estupidez del personal, y luego también ha servido para que, bueno, podamos detectar nosotros fácilmente dentro de estos influencers cuáles son los que se prestan o no a este jueguecito que les marca el mainstream y que les dice cuándo tienen que estar preocupados, cuando todos en este dispositivo móvil tenemos un coltán, que no se lo conocen, un material que la mayoría es extraído por niños en África, que muchos de ellos todos los años hay unos cuantos que fallecen para extraernos el coltán, pero bueno, eso no importa porque queda feo. Claro, contar esto, no, hombre, no, mola más preocuparse poniendo un tuit, haciendo la revolución desde casa, que es este fenómeno maravilloso. También están los deportistas de élite, también se prestan, lo comentábamos, el tema de arrodillarse ante este supuesto racismo, las instituciones públicas, universidades, colegios, la prensa, la radio, los gigantes tecnológicos. Y obviamente este doble rasero es una constante en la forma de vida de todos estos protagonistas de este fenómeno que azuza Occidente. Pero la gran pregunta es, ¿cómo han conseguido que todos los segmentos sociales e ideológicos compren esta mercancía? Pues para explicar esto tenemos que hablar de, para mí, uno de los grandes pensadores del siglo XX, que es Antonio Gramsci. No sé si lo conocéis, no sé si lo habéis leído, os recomiendo que lo hagáis. Porque Antonio Gramsci se dio cuenta, cuando él estuvo encarcelado por Mussolini, comunista. Entonces él empezó a analizar y dijo, bueno, vamos a ver esto que me habían vendido a mí del marxismo, ¿no? Para conquistar el poder. Supuestamente tenía que ser a través de la violencia y, según Marx, lo que él decía es que previamente tenía que haber una industrialización, entonces ya tendrías un gran número de obreros y a partir de ahí podrías asaltar el poder. Pero claro, lo que Gramsci se da cuenta y dice, si es que esto no ha ocurrido en Alemania, no ha ocurrido en el Reino Unido, que son los países más industrializados del mundo por aquel entonces, sino que ha ocurrido en Rusia, que era un país por aquel entonces agrícola. Entonces dice, esto no es cierto, que tengamos que recurrir a la industrialización ni tampoco a la lucha armada. ¿Cómo se puede conquistar el poder? A través de lo que él denominó la hegemonía cultural. ¿Qué es la hegemonía cultural? La hegemonía cultural es que todos demos de forma natural una serie de ideas como válidas y que esos dogmas sean los que guíen nuestra vida. Esto es lo que Antonio Gramsci, además, él empieza a pensar y dice, bueno, él habla, los obreros tienen que ser los importantes, él dice, no es así, hay que conquistar todos los segmentos sociales, una especie de pirámide, y tenemos que ir insertándonos en todos ellos, porque no basta con conquistar el poder, luego hay que mantenerlo. Y si nos damos cuenta, eso es lo que ocurre en nuestros días. Desde el amigo que tengáis que se dedicará a, cada uno tendrá su trabajo, hasta las grandes multinacionales, todos compran ese discurso del cambio climático, racismo. Ahora estamos con el tema LGTBI, que es muy curioso porque muchas marcas se ponen la banderita, pero cuando vas a sus cuentas de Oriente Medio, ahí la banderita brilla por su ausencia, por supuesto, porque esto es it's all about money, que dicen los estadounidenses. Pero sí que es cierto que desde el segmento más poderoso hasta el segmento más bajo, vemos que eso ocurre y que eso se da, ¿no? Y están todos preocupados por esto. Gramsci decía que el poder en realidad, y que tenía muchísima razón, si el tiempo le ha dado la razón, en realidad en su época, tenemos que también contextualizarla, él vivía en una Italia en la cual el 99% de la población era católica, y decía, el poder lo tienen la educación, la religión y los medios de comunicación. Obviamente la religión ha dejado de tener ese papel tan importante que tenía en nuestras sociedades, pero a cambio tenemos unos profetas de un nuevo mundo que vienen a salvarnos, que está revestida de diferentes formas, que son esos 5 bloques que les comentaba antes. Entonces, si nosotros tenemos claro, que como Gramsci perfectamente afirmaba, que es la masa la que quita y pone gobiernos, la masa ignorante, no son los estudiosos, no son los que se dedican a leer informes de la OCDE, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni que están enormemente preocupados a ver cómo podemos conseguir que el círculo vicioso de la pobreza se rompa y se puedan leer por las noches a Ragnar Naxi. No, estos no son los que quitan y ponen gobiernos. Los que quitan y ponen gobiernos es la masa ignorante, que tampoco tiene grandes intereses, pero según su círculo, según esa hegemonía cultural dominante, aprueba o desaprueba un tipo de políticas. Hay un informe que publicó el BVA en el año 2019, que me parece maravilloso. Es un informe que yo recomiendo que lo busquéis. Y en ese informe hacían 2 preguntas clave. Era respecto a la responsabilidad que debía tener el Estado. Una de las preguntas era la siguiente. De las 2 frases que leo a continuación, ¿cuál se acerca más a su opinión? Una de ellas era, el Estado debe tener la responsabilidad principal en asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno.
Nos encontramos con que en el caso de España el 76%, 76%, estaba a favor de esta afirmación. Claro, cuando continuaba el estudio decían otra pregunta. España era el país de Europa que contestaba afirmativamente a que el Estado debía ser el que nos otorgase esta calidad de vida. La otra pregunta que hacían, hay muchas, pero una de ellas es: ¿crees que el Estado debe tener mucha, bastante, poca o ninguna responsabilidad? Pues el 87% de los españoles, frente a lo que era una cobertura sanitaria, contestaba que tenía que tener mucha responsabilidad. También el 87% de los españoles consideraba que el Estado debería ser el que asegurase una pensión suficiente para los jubilados. El 60% está a favor de que se controlen los precios. El 57% a favor de controlar los salarios y el 49% a favor de controlar los beneficios de las empresas. Si esta es la hegemonía cultural que nosotros llevamos respirando décadas y el mensaje que se nos manda constantemente a través de los medios de comunicación, instituciones públicas, en los colegios y en las universidades, es esa especie de mensaje de que el rico es perverso, de que el empresario solo quiere explotar al trabajador, evidentemente es muy complicado que cuando tú recibes un único mensaje puedas cambiar de opinión o puedas incluso plantearte si es cierto o no. Das como hecho que efectivamente el Estado tiene que velar por nuestra seguridad. Eso es la hegemonía cultural, al fin y al cabo, y es que todo el mundo no se salga de ese pensamiento. Se utiliza la democracia como coartada, pues se dice, no, es que esto es lo que ha votado el pueblo. Evidentemente. ¿Cómo no va a votar el pueblo a favor de ese tipo de políticas si no tiene otro mensaje, si solamente recibe un único mensaje y que es bombardeado constantemente por todos los estamentos sociales? Es muy difícil. Eso es la democracia totalitaria, al fin y al cabo, porque claro, la democracia también es un término que podríamos discutir y quedaría para una conferencia aparte. ¿Qué es la democracia? Pues depende. Un comunista te dirá que la democracia es que los medios de producción los tenga el Estado. Un fascista te dirá que no, que tiene que ser el papel que debe tener el partido mucho más importante que la decisión que pueda tomar el pueblo en un sentido u en otro. Si hablamos de los clásicos griegos y de los padres fundadores de la democracia, ni siquiera admitían el sufragio universal. O sea, esto de qué es democracia, bueno, el consenso lo que nos lleva a concluir con el paso de los años es que el pueblo escoge a sus representantes, pero obviamente no tiene el poder, que eso tampoco es deseable bajo ningún concepto, porque entre otras cosas, a nivel práctico, si el pueblo tuviese que decidir todo, imagínense que ahora tuviésemos que decidir qué porcentaje destinamos en estos presupuestos generales del Estado o que va a hacer el Gobierno a sanidad o a educación. O si tuviésemos que decidir si asfaltamos o no una carretera. En fin, sería impensable que esto ocurriese. Pero la realidad es que el burócrata de turno, obviamente, no va a poner en práctica políticas que sean impopulares. Y esto hay que tenerlo muy claro. Si en España es popular aumentar impuestos, si en España es popular luchar contra el cambio climático, si en España es popular tener una ley que discrimina al hombre y a la mujer, si en España es popular tener un discurso que vaya en contra de la razón, evidentemente acabarán triunfando los partidos que defiendan este tipo de ideas. La hegemonía cultural, en definitiva, lo es absolutamente todo. Y de eso depende que ciertas políticas se puedan aceptar, sean toleradas o que no lo sean. Entonces la gran pregunta es, ¿hasta qué punto las nuevas generaciones que han sido ya educadas bajo estos mantras podrán salirse del mensaje y el pensamiento único imperante en Occidente? Porque aunque la logocracia se cimiente en el uso de los sentimientos, no crean que los que han conquistado toda esta hegemonía no está diseñado perfectamente su método. No crean que eso no es así, porque lo es. Y han conseguido que ese bombardeo constante de mensajes apocalípticos sean los que van triunfando. Les voy a leer un artículo que salió en el diario El País respecto al cambio climático en el año 1988. Muchos de los que estáis aquí yo creo que no habíais nacido, yo tampoco, ¿eh? Pero para que veáis que esto de que se acaba el mundo no es nada nuevo. El artículo, y luego voy a hablar de otros artículos, el artículo rezaba así: las Maldivas se hunden en el Índico. La falta de agua potable puede obligar a sus habitantes a abandonar las islas. Las 1.196 islas que forman el archipiélago de las Maldivas, en medio del Océano Índico, corren el riesgo de hundirse bajo las aguas en los próximos 30 años, debido a una lenta pero progresiva subida nivel del mar. Algunos de los expertos más pesimistas creen que la desaparición de la República Independiente de las Maldivas podría producirse antes incluso del año 2010. Esto fue publicado en 1988.
Sus reservas de agua dulce, por otra parte, pueden agotarse de aquí a 1992, lo que supondría la expulsión de unos 200.000 habitantes de estos islotes. Algunos expertos calculan que en los 20 o 40 próximos años la subida del nivel de las aguas en el área de las Maldivas puede alcanzar entre los 20 y 30 centímetros y la mayor parte de los islotes están un poco más de 1 metro por encima del nivel del mar. El pasado mes de abril, el Aeropuerto Internacional de Male, que es la capital, y varias islas fueron barridas por las aguas y se produjeron pérdidas por valor de unos 4 millones de dólares. Los científicos estiman que en los próximos 100 años el nivel de las aguas marinas ascenderá medio metro en unas zonas y 3,5 en otras, debido a los efectos provocados por el hombre. Evidentemente, la culpa es nuestra. Este hecho puede suponer la desaparición bajo las aguas de algunas islas y la desaparición de las Maldivas. Bueno, ¿y qué son las Maldivas hoy en día? Esto fue en el 88. Las Maldivas es el sitio que van de luna de miel los horteras y los nuevos ricos. Ya está. Y sigue estando ahí y no ha pasado absolutamente nada. Y las Maldivas están ahí y continúan estando ahí. Pero ¿cuáles son estos titulares que han aparecido siempre, que son muy apocalípticos? Pues bueno, voy a leer estos titulares que han aparecido no en un blog, en el New York Times, que aparecieron en The Guardian, The Washington Post, en El Mundo, en El País, en la BBC, en el ABC, en español. Tenemos que en el año 1967 nos decían hambruna terrible para 1975. En el año 1969 todos desaparecerán en una nube de vapor azul para 1989. En el año 1970, edad de hielo en el año 2000. Sí, una edad de hielo terrible, la verdad. Solo hay que ver el día. En 1970, América sufrirá racionamiento de agua en 1974 y racionamiento de alimentos en 1980. En el año 1974 nos decían el agujero de ozono es un gran peligro para la vida. En el año 1989, la subida del nivel del mar destruirá a la mayoría de países en el año 2000. En el año 2001 habrá 1.600 millones de hambrientos a causa del cambio climático. Por primera vez en la historia de la humanidad hemos conseguido que la pobreza extrema baje del 10%, es decir, que hambrientos tendremos en torno a unos 700-800 millones. Pero bueno, aquí nos decían que nos íbamos a morir todos de hambre. En el año 2004, Gran Bretaña tendrá clima siberiano para 2020. En el año 2008, el Ártico se quedará sin hielo para 2018. En el 2009 te decían que iba a ser en 2014, y en 2013 te decían que se quedaba sin hielo en el 2015. Y en 2014 nos decían que tan solo restaban 500 días ante el caos climático. Claro, porque esto es muy interesante. Si nos damos cuenta, el mundo siempre se acaba, pero la pasta no. Ellos siguen cobrando con estos lobbies a través del miedo, que es uno de los sentimientos que más se utilizan. De hecho, esta pandemia es un ejemplo clarísimo. Cómo a través del miedo ha conseguido que la población tome medidas estúpidas como ir con mascarilla por la calle, cuando no hay ningún estudio serio que acredite que uno se pueda contagiar cuando va andando por la calle. Pero bueno, todos nos hemos puesto la mascarilla. En mi caso yo me he negado, obviamente, me he comprado un chupa-chup o me he fumado un cigarro, cosas así, para no ponerme la mascarilla. Pero la mayoría de la población está esperando a que venga un tarado como el señor Fernando Simón a decirle cuándo debe dejar de usar mascarilla por la calle. Y la gente se sentirá más segura porque un burócrata, por alfabetizar en su despacho, le ha dicho que ya puede estar seguro y que el virus se ha terminado. Entonces, bueno, esto de que el mundo se acaba es muy curioso, ¿no? Y tenemos el caso también de Greta Thunberg. Yo recuerdo la primera vez que la vi y dije, bueno, estos yo creo que ya se han pasado, poniendo una niña trastornada aquí a contarnos estas cosas. Digo, yo creo que les caerá críticas. Pues no, se convirtió en un referente de la juventud porque estaba luchando por nosotros. Incluso la niña decían que le habíamos arruinado su infancia, etcétera, etcétera. Como si no estuviese arruinada ya de casa, pero bueno, en fin. Entonces, la cuestión es, cuando uno analiza los datos y los hechos, dices, bueno, teniendo en cuenta que China, por ejemplo, contamina el 30% de las emisiones de CO2, y si juntamos a la India es el 40% de las emisiones a nivel mundial, y que en Europa, no así Estados Unidos, que también tiene un porcentaje elevado, pero mucho más lejos de China, y Europa, y en el caso de España, en la mayoría de los países europeos, somos los países que menos contaminamos del planeta. ¿Por qué tenemos que soportar a una niña trastornada que nos estén poniendo impuestos porque dice que estamos acabando con el mundo? Nadie se hace esta pregunta. Nadie dice, oiga, ¿qué hay de verdad en el fin del planeta? ¿Qué hay de verdad en todas estas predicciones apocalípticas que nunca se cumplen? ¿Por qué olvidar? Y esto pasaba también en Londres. En Londres, cuando todavía no existían los coches, estaban todos asustadísimos porque las heces de los caballos era una cosa terrible en Londres. Y decían, vamos a acabar muriéndonos entre heces y no vamos a poder vivir. Bueno, el ingenio del ser humano, que es brillante y estúpido a la par, consiguió crear el coche y se acabó el problema. Y los problemas que podemos tener derivados de nuestra propia existencia, a los que debemos enfrentarnos, obviamente los acabaremos resolviendo a través de la tecnología o a través de otros mecanismos.
Pero lo cierto es que esta niña como Greta Thunberg, claro, a mí me hace mucha gracia cuando es la que... ¿Dónde va a contarnos estas milongas? ¿A Europa? ¿A Occidente? ¿Por qué? Porque el blanquito estúpido es el que tiene el dinero para pagar estas patochadas. ¿Por qué no va a China? Yo calculo que si fuese a China, pues los chinos, no sé, conociéndolos de entre 30 a 40 segundos tardarían en lanzarla al río Amarillo. Y si fuese a la India, pues al Ganges entre 5 y 10 siendo optimistas, ¿no? Pero lo cierto es que vienen aquí porque nosotros tenemos esos medios de comunicación que están constantemente vendiéndonos ese discurso. El otro día leía, ya para concluir, me parecía muy interesante, que China iba a batir el récord del uso de carbón, de la quema de carbón. Más del 50% del carbón que se quema en el mundo lo queman los chinos. ¿Saben ustedes, entre otras cosas, por qué había aumentado tanto? Porque se dedican a producir los paneles solares que nosotros luego vamos a comprar para, por supuesto, salvar el planeta. O sea, la imbecilidad y la idiocia que reina en Occidente, mucha gente dice, hombre, no se puede ser más tonto. Denos tiempo porque somos capaces de muchas cosas. Para concluir, y ya no les aburro más, lo que nosotros deberíamos tener siempre presente es el método socrático de la mayéutica, y es preguntarnos absolutamente todo. Todo es todo. Todo lo que yo les he contado en esta charla, los datos, deberían ustedes revisarlos por sí mismos. No se dejen engañar por estos profetillas de pacotilla que hoy en día abundan en redes sociales y que abundan en YouTube, que te dicen, mira, este es el dogma revelado y con esto vamos a conseguir que todos nuestros problemas desaparezcan. Debemos siempre utilizar la razón y dejarnos llevar por los hechos y los datos, no por los sentimientos, no por si la realidad es agradable o es desagradable. Las cosas son como son, no como nos gustan, y solamente conociendo la realidad podremos mejorar. No tienen ustedes que olvidar que si lo que una persona quiere es, o te promete, crear el paraíso en la tierra, es la forma más rápida para crear el infierno. Muchísimas gracias.